De regreso con Encuentro Directo, el índice de percepción sobre la corrupción a nivel mundial es tema esta semana, porque evidentemente la República Dominicana está en la lista. Ahora bien, es importante el término percepción. Esto así porque no necesariamente están dadas estas estadísticas basadas exclusivamente en lo que cada nación aporta como materia de prueba, o sea, las estadísticas gubernamentales de cada uno de los países que están citados en este índice, que está basado a su vez en el año pasado, 2024. Es importante tomar los contextos en consideración. Ahora bien, se habla de un avance en materia de corrupción con respecto a la República Dominicana, 36 puestos, pero también es importante a su vez enmarcar que esto sucede dentro de 200 países. La República Dominicana tiene una posición, aún con respecto a casi 200 países, muy desfavorable. Pero a su vez es también necesario señalar que como parte de la materia de corrupción, claro, preparándose unas horas antes, el presidente Luis Abinader en su LA semanal también aprovechó la oportunidad o plataforma para presentar un sistema de transparencia en la lucha contra la corrupción y mencionó la impunidad. Es importante mencionar la impunidad porque jamás se hablaría de corrupción si no fuera por el motor que la mantiene activa, que es precisamente la impunidad. República Dominicana alcanzó 36 puntos y ocupa el puesto 104 de estos casi 200 países. Fíjense que de hecho la parte gráfica de este índice de percepción de corrupción le coloca un color. Comienza con los grados amarillos para representar que están en un buen clima con respecto a la percepción de esta materia. Y se van poniendo cada vez más rojos a medida que se alejan de esa meta de un buen balance. La República Dominicana está más rojo que amarillo y de hecho se acerca mucho más a la gama de los rojos muy marcados. Claro, obviamente hay un discurso por parte del gobierno del presidente Luis Abinader para trabajar precisamente desde este lunes con un sistema de transparencia. Porque, ¿qué es lo que ha pasado históricamente con el tema de la corrupción en República Dominicana, Ramón? Que lo que no se dice no existe. De manera que si usted no tiene cómo medir o cómo verificar un hecho en concreto por parte de la administración del Estado, pues entonces simplemente no existe, independientemente de los efectos que sí son visibles de la corrupción. Pero dejó mucho que desear en ese sentido las declaraciones de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que como todos sabemos es la que encabeza el Ministerio de Ética Gubernamental. Y la verdad es que en esta materia el gobierno no pasa, porque es a ojos vista necesario saber que porque usted hable de corrupción y de combatir la impunidad, no se hace nada si tenemos detrás decenas de casos que luego de 5 años no tienen ninguna condena ni ninguna conclusión. Que usted mencione cantidades de expedientes y casos no significa nada si no llegamos a una conclusión y por lo general se caen a mitad de camino. Y por eso Transparencia Internacional decía que se ha avanzado, pero que todavía queda un largo camino. Fíjate que tú mencionabas, Karina, el caso de la gestión actual, pero si nos referimos al PLD, ahí es que es fuerte la cosa. Casos de gente que han caído presos, pero entonces salen, ya después de poco tiempo. Y a mí me preocupa mucho porque cuando hablamos de corrupción e impunidad, hay un elemento que poco se menciona y mucho incide, la libertad de expresión y de prensa. Se ha visto desde un inicio del primer gobierno del presidente Luis Abinader cómo una serie de proyectos de leyes están enmarcados precisamente en la censura y mordaza. El más reciente de estos proyectos a nivel del ojo público fue la ley con que estrenó el año 2024, la infame ley 1-24 que creaba la nueva DNI, que vale destacar que muchos obviaron una parte sustancial de este proceso, y es que
aunque fue un proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Poder Legislativo, no fue el Poder Ejecutivo quien redactó esta ley, sino la propia DNI, o sea, siendo juez y parte, haciéndose un traje a la medida, con medidas desmedidas, avaladas por un marco legal, que la propia Procuraduría General de la República, que representa el Poder Judicial en la República Dominicana, avaló para poder justificar lo injustificable de esta ley inconstitucional. Entonces uno se queda realmente preocupado porque la separación de los poderes del Estado, que garantía un equilibrio en sana democracia, no existen, y eso atenta de manera directa contra los derechos fundamentales. Y una y otra vez vamos a repetir que para combatir la corrupción necesitamos atender el asunto de la impunidad, o sea, el sistema de consecuencias que lamentablemente rara vez se asoma como un hecho concreto. Exacto. Miren, esta semana, Karina, rápidamente, se volvió a poner en el tapete el tema de las tierras raras. Y el expresidente de la República, en su cuenta de X, abordó ese tema, pero recordemos que las tierras raras no son más que 17 elementos químicos, como el oro, la plata, el hierro y otros, y se llaman tierra porque no se encuentran aislados en la naturaleza, sino en arcillas y rocas, como pasa precisamente con el oro, plata y otros minerales. Tienen una importancia estratégica porque algunas de ellas son componentes clave de los teléfonos celulares, vehículos autónomos, chips y todo lo que significa básicamente lo que es la tecnología. Por ello, las grandes potencias están tras estos elementos químicos donde quiera que se encuentren. Recordemos que en el 2011 un estudio de la Unión Europea detectó su presencia y uno del Banco Mundial en el 2015. Por esas razones, el gobierno, recordemos, el de Danilo Medina, mediante la ley decreto 430-18, creó la Reserva Minera de Ávila en Pedernales para explotar lo que sería posible en este caso. Pero este es un tema, Karina, que algunos medios como que no le han dado ese seguimiento, y vale la pena destacar que tanto el amigo Pelegrín Castillo como este señor que hemos tenido aquí varias veces en el programa, se han enfocado mucho en ese tema que es interesante. Sobre todo porque lo que debemos observar en todo momento son los aspectos vinculados a la soberanía nacional, más aún cuando hemos tenido tratados y atentados contra esta materia por aire, mar y tierra, desde el Tratado de Cielos Abiertos, el de límites marítimos con Holanda y otros tantos que están en el trayecto de observación precisamente en materia de corrupción. Porque volvemos al punto, lo que no se dice no existe a nivel de percepción. Y eso es lo que se está manejando en esta época de posverdad, la percepción para poder manipular la realidad. Por eso es muy importante la data y los hechos. Y en este sentido, voy a concluir diciendo que el tema de las tierras raras, que es una ganancia para nuestro país, no hay que levantar una alarma de que sea un problema siempre y cuando esté regulado y saber que de trasfondo hay un objetivo geoestratégico con respecto a las tierras raras dominicanas en una pugna internacional entre los Estados Unidos y China, que es en materia geopolítica, para que tampoco nos llamemos a engaño de que eso es una parte fundamental para observar este tema en República Dominicana. Sí mismo. Bueno, Karina, tal como habíamos anunciado en la entrevista estelar, nos acompañará la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga y trataremos un tema interesante que es sobre la salud, porque el ser humano aprecia la salud cuando la pierde. Así que quédense ahí en sintonía, volvemos en breve.